Neorrealismo italiano. Todo el cine estuvo controlado por el doncel italiano y presidente del Consejo de Ministros Reales Benito Mussolini. Por medio de su poder estatal se realizó cine muy patriótico, el cual fue poco novedoso, motivado a que se enfocó en las victorias del Imperio Romano y de su Estado. Esto generó como consecuencia el favoritismo de los italianos por el cine americano. El periodista antifascista Leo Longanesi fue el primero que invitó a los directores italianos de cine a salir a las calles de las ciudades y los pueblos para filmar la realidad. En 1943 se produjo la caída del doncel italiano y presidente del Consejo de Ministros Reales Benito Mussolini, y posteriormente se produjo el final de la guerra. Esto erradicó la censura del cine italiano, y como la empresa cinematográfica Cinecittà fue destruida en la guerra, los directores cinematográficos se centraron en grabar temas sociales, políticos y económicos en primera persona. Así fue como nació el neorrealismo italiano. Fue un movimiento cinematográfico surgido en Italia durante los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del régimen fascista de Mussolini. El neorrealismo italiano se caracteriza por basarse en historias reales rodadas en exteriores. Los protagonistas muchas veces fueron actores no profesionales pertenecientes a la clase baja de la sociedad, trabajadores o personas pobres. No se solía recoger el sonido en directo, en consecuencia se recurrió a la técnica del doblaje. Es recurrente la grabación con cámara en mano y la iluminación natural. Se eliminan las reglas de los guiones por la preferencia de la improvisación. Existe una creencia de que por medio del cine puedes cambiar las cosas. Estas películas mostraban los cambios en la sociedad italiana de la posguerra, donde la pobreza y la precariedad estaban muy presentes. Adicionalmente, se diferenciaron de Hollywood, el cual se esforzó por globalizar el final feliz, happy ending. Entre los principales exponentes están los directores Rossellini, Visconti, De Sica, De Santis y Lattuada, y el guionista Sabatini. El neorrealismo italiano poseyó enorme impacto en otras naciones y algunas películas son Ossessione, que fue estrenada en 1943 y fue escrita por Luchino Visconti. Roma, Ciudad Abierta, que fue estrenada en 1945 y fue escrita por Roberto Rossellini. Esta película fue un verdadero impulso para el neorrealismo italiano. Camarada, que fue estrenada en 1943 y fue escrita por Roberto Rossellini. El Limpiabotas, que fue estrenada en 1946 y fue escrita por Vittorio De Sica. Ladrón de bicicletas, que fue estrenada en 1948 y fue escrita por Vittorio De Sica. La Tierra Tiembla, que fue estrenada en 1948 y fue escrita por Luchino Visconti. El favoritismo italiano siguió siendo para el cine americano. Por esta razón, en 1949 entró en vigor la Ley Andreotti, que fue impulsada por Giulio Andreotti. Se limitó las exhibiciones de películas exportadas con esta Ley Andreotti, y también el gobierno concedió préstamos a las productoras italianas que pasaron un control de las autoridades estatales. Esto creó un cine híbrido entre el estilo americano y el neorrealismo italiano. Sin embargo, aún se llamó neorrealismo italiano a un cine más alejado de los problemas de la clase obrera y más centrado en temas psicológicos de la clase media. Algunas películas después de 1949
Crónica de amor, 1950, de Michelangelo Antonioni. La Estrada, 1954, de Fellini. Te querré siempre, 1954, de Rossellini. La película Roma Ciudad Abierta pertenece al neorrealismo italiano, porque, en primer lugar, trata de la violencia que ocasionó la ocupación nazi en Roma entre 1943 y 1944. Fue necesario realizar entrevistas a varias víctimas para parecerse a la realidad. Aunque esta película fue grabada en Roma, usaron decorados, lo cual definió al cine neorrealista de los próximos años. En segundo lugar, casi todos los actores fueron no profesionales. Solo existieron 2 actores profesionales. En tercer lugar, en varias oportunidades la cámara se mueve para varios lados y a distintas velocidades. Adicionalmente, casi todas las escenas poseen iluminación natural. En cuarto lugar, por falta de tecnología, esta película fue grabada para cine mudo y luego agregaron el sonido en estudios de doblaje. En quinto lugar, se eliminaron las reglas de los guiones por la preferencia de la improvisación. Por último, esta película buscó crear conciencia de lo sucedido, por ende, la vida y la libertad es el resultado social que propone.